Otra velada más de Vermú Poético de sábado por la mañana. No sé si lo sabéis, creo que bastantes de vosotros sí, pero esto se hace todos los sábados por la mañana prácticamente en el Fórum 80 Mundos. Estáis invitados a las siguientes sesiones, ¿vale? En esta ocasión venimos a presentar el último libro de Manuel Belandia. Bueno, pone Manuel Antonio, pero para mí ha sido siempre Manuel. Antonio Manuel es para otros. Esperamos. Si es con Belandia, sí. Pues contamos con Mariano Sánchez Soler, escritor y profesor de nuestro taller de escritura. Hay un libro que a mí me gusta mucho y lo demuestro en el prólogo. Hago un prólogo donde, si lo habéis leído ya, lo habéis visto, digo lo que opino de Belandia, lo cual, no sé si le puede ensalzar un poco más, pero yo creo que es una persona, y lo he puesto ahí, leal con su compromiso político, su compromiso social, político, entendido como activista, no bajo siglas de partido, ni mucho menos, leal con su propia historia, una persona que hace una poesía combatiente. Ya sé que ahora decir palabras como esta suena un poco chungo, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que estar con San Juan de la Cruz y con el misticismo generalizado, ¿no? Que parece que hay una epidemia de misticismo que parece la gripe, ¿no? Entre los poetas actuales. Bueno, Belandia luego leerá, porque es mi decisión, el poema que leyó en un encuentro nacional de poesía de Ciudad Real, lleno de poetas insignes que se dedicaban a decir lo que no era poesía, lo cual está muy bien, ¿no? Los nuevos censores, los nuevos forenses de la palabra escrita vienen a decir qué es y qué no es desde su pequeño espacio de control, ¿no? Bueno, esto no sería poesía para ellos. ¿Por qué? Porque es una poesía comprometida con su tiempo. Es una poesía que busca mover conciencias o mover emociones, ¿no? Emociones reales. Es una poesía de combate, de las de verdad, las que son buenas. Se puede hablar de algo muy abstracto, pero tener una actitud combativa, ¿no? La escritura, ¿para qué sirve? Bien, una de sus performances. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero lo recomiendo. La última que hizo de mendigo en la calle y no le dio nadie ni un duro, por ejemplo. Entonces yo creo que es un libro estupendo, además es este tipo de libro que yo considero necesario, porque alguien tiene que escribirlos, ¿no? Alguien tiene que escribir este tipo de historias, alguien tiene que poner su vida ahí a pelo, ¿no? Para que todo el mundo la vea de verdad, no encubriéndote con extrañas historias. Entonces, no sé, ¿te ha gustado Bueno, que sí me ha sorprendido lo de que tengo que leer ese poema, pero... Tienes que leer ese poema. Este poema me gusta Porque mucho. si hubieses estado allí, bueno, esto estaría lleno de gente, ¿eh? Porque se hubiera corrido la voz de lo que se atrevió a leer este tío, este combatiente de la poesía, delante de un personal, ese que asusta. Bueno, es muy extraño porque durante mucho tiempo yo escribía en las hojas de los espacios blancos de las revistas, frases que me gustaban, algunas veces a los exusuarios les escribía textos que jamás les daba. Y alguna vez me encontré con un poeta importante en Colombia y me dijo, no sabía que hacías poesía. Y entonces yo le dije, bueno, yo tampoco. Sí. Entonces me pareció muy bonito que lo mío fuera poesía y pensé que había que rescatarlos. Y entonces hice un primer libro que era como poemas para mis hombres, déjame penetrar por ese oído. Y lo hice como regalo de Navidad. Entonces hice una edición de 100 ejemplares que eran 100 regalos. Bueno, por supuesto no le pude dar a todos los compañeros sexuales porque hubiera sido carísimo la edición. Pero bueno, le di a 100 personas el libro. ¿Sí? Y entonces, porque de algo hay que coger conocimiento, y yo creo que si el conocimiento viene de bien atrás es mucho más profundo. Entonces, pues hay que construir saber desde muchas experiencias, y yo como científico creo que eso hay que hacer. Pero no me voy con la rama porque a mí me encanta, ¿no? Vete con la rama. Bueno, pero cuando pensé en escribir este libro, era porque yo empecé a escribir algunos poemas como por oficio, ¿no? Que alguien me dice como, ¿y por qué no escribes un poema
que hable sobre el Mediterráneo. Es que vamos a tener un recital del Mediterráneo. Y dije, pero qué mierda ponerte a escribir un poema del Mediterráneo. A mí azul me parece divino, pero además le tengo pavor a la luz esta porque uno se arruga los ojos, hay cantidades con tanta luz, es muy bonita, pero se arruga los ojos rapidísimo. Entonces escribir un poema por las patas de gallina y el Mediterráneo pues no me salía y no me parecía bien. Y entonces lo que pensé era que podía escribir sobre un hombre que se iba y se venía. Y entonces jugar con esa idea del Mediterráneo. Entonces empecé a pensar que un hombre era como el mar y que lo podía comparar, y me pareció que ese ejercicio era bueno. Entonces hice algunos otros ejercicios de esos también sobre Miguel Hernández, por ejemplo, hice otro. Y hay otra serie de poemas que no pensé que fuera a hacer en ningún momento, que no estaba planeado, pero luego de un taller con mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, íbamos en un taxi. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en el taller ellas nunca hablaron de que habían sido vulneradas sexualmente, sino hablaron de las violencias en general. Y entonces ellas estaban como hablando entre ellas, yo iba puesto de adelante del auto, y lo que decían era muy doloroso, pero se oía como bien, ¿no? Le habían quitado como el dolor y ya lo maceraban de otra manera, y entonces fui como copiando sus frases y rápidamente iba a un recital de otro libro que se estaba lanzando en París, y entonces leí ese poema. Bueno, esto era las mujeres llorando a moco tendido y luego todo el resto de la gente, entonces fue súper sorprendente, pero además era muy extraño leer un libro que no era del libro. Un poema que no era del libro, sí. Y entonces empecé como a trabajar en ese tema y a hablar con otras mujeres. Y por otro lado, algunos de los poemas tienen que ver con mi propia historia. Entonces la gente dice, ¿cómo se siente una amenaza de muerte? Entonces, cuando tú lo cuentas, como que te emocionas demasiado, entonces preferí que la gente lo lea en un poema. Y los poemas son por ese orden, y hay otros poemas que son como los poemas de la ausencia, porque cuando estás en el exilio y no puedes volver a tu país porque pierdes ese derecho, la muerte se siente de otra manera. Y entonces escribí sobre lo que sientes cuando alguien que tú amas desaparece, que se fija, ¿no? Pero dice, no habrá quien colonice el silencio. Y luego, cuando se presenta el libro, es, habrá quien colonice el silencio, porque yo soy uno de esos que pretende colonizar el silencio. Entonces, yo juego con esa duda. Eso no sé si editorialmente se puede, pero a mí no me importa. Uno puede hacer lo que le dé la gana, más cuando uno es el que lo edita. Entonces, eso me parecía una maravilla. Romper como entre la portada y el mundo interno de que sí creo que hay que colonizar el silencio. Varios idiomas, ¿por qué la traducción? Ah, bueno. ¿Quién hace eso? Porque es que cuando la gente piensa en poesía homoerótica, por ejemplo, piensa en Lorca, piensa como en otros, pero no piensa como en los maricas de la cotidianidad, ¿sí? Y yo soy uno de esos. Y entonces me parecía rico que gente en otras lenguas los pudiera leer, ¿no? Me he encontrado con sorpresas muy ricas, y es que los amigos que lo han leído y que hablan otras lenguas lo leen y me mandan mensajes, ¿no? Lo discuten. Yo lo diría así, yo lo siento más así, ¿no? Yo la palabra que usaría, este poema está muy bien, pero yo creo que tú eres más queer. Yo pondría palabras más queer, ¿no? Y entonces me parece como muy rico esta lectura, porque eso implica que la gente se lo come de verdad para poderle hacer a uno los comentarios, y entonces eso me parece genial. Pero además es que según por ahí alguna cosa en internet, yo soy un marica importante en el mundo. Sí, eres un destacado marica. Sí, estoy en una lista de maricas famosos. Entonces me pareció importante que el marica famoso lo puedan leer en otras lenguas. Por eso has contado con la colaboración de Gael, que primero hizo las traducciones del francés, y luego Catherine con un poema que coincidencialmente tú querías que yo leyera. Sí. Entonces, yo no sé. Pero primero tienes que emocionar a Juanjo con esos poemas, y luego entramos
en el que quiero que leas, pero ese ya es para levantarnos todos ¿eh? Banalidad no es banalidad. Que nos den. Fuck us. Que os den. Fuck you. Que os culeen. Let them open up my ass. La sexualidad es siempre política. Sexuality is always political. Los viejos prejuicios siguen siendo nuevos. El culo es orificio bienaventurado. La analidad sigue generando crisis. Es ejercicio de oposición al sistema. Atenta contra la sociedad, la norma, lo sagrado, el poder. The old prejudices are still new. The arts is a blessed orifice. The analytic continues generating crisis. It is a practice of opposition to the system. It threatens society, the norm, the sacred, and the power. Ser marica debe vivirse detrás del armario. Aceptar la maricada es un hecho desestabilizador. Rompe y corrompe las relaciones sexuales y sociales del poder. Disfruta el placer por el culo. Es un acto provocador. Being a faggot means living in the closet. Accepting fagocity is a destabilizing act. Break and corrupt the sexual and social relations of power. Enjoy pleasure in the ass. It is a provocative act. Experiencia la contranarrativa anal. Corroe la posmoderna visión victoriana de la represión sexual. Experience the opposite anal narrative. Control the postmodern Victorian vision of sexual repression. Lo natural es el placer, no la procreación. Pleasure is natural, not procreation. Culiar es liberarse de represiones y prohibiciones. No intentes enderezarte. Únicamente aceptando las bifurcaciones nos acercamos a la satisfacción plena del deseo. Fucking the arse frees you from repressions and prohibitions. Do not try to straighten yourself up. Only by accepting bifurcations will reach a full satisfaction of desire. Que os den, Fuck you. que os follen, Let them open your ass up. que me culeen. Fuck you. Bueno, voy a seguir leyéndolo todo para que no hagamos esta extensión de doble lengua.